Hola a todos, aquí estoy una vez más para ayudarles con mis consejos y responder una pregunta que me habéis hecho mucho. Y es, ¿qué es y cómo aplicar el Feng Shui en tu hogar? El desplazamiento de la energía positiva tenéis que entender que es la clave para crear energías vitales, según el Feng Shui. Según los principios metafísicos del Feng Shui, cuando tienes dificultad, por ejemplo, para dormir, existe un sentimiento de tristeza, se respira un ambiente de tensión o cualquier otra situación negativa, hay algo que nos está impidiendo ese desplazamiento de energía positiva. Entonces, lo que en otros tiempos fue una práctica reservada para emperadores, para nobles, para reyes durante el imperio chino, en este caso, ahora se ha popularizado por todo el mundo. Entonces, la respuesta que me pedís, ¿qué es y cómo funciona este Feng Shui? El Feng Shui es un sistema filosófico fundamentado en el estudio de la relación entre un mundo que tenemos visible y entre un mundo invisible, para alcanzar una ocupación como consciente y armónica del espacio. En definitiva, el Feng Shui pretende conseguir una influencia positiva del espacio en las personas que lo ocupáis. De acuerdo con esta filosofía, la armonía en el hogar, incluso los objetos que se usan para decorar, la dirección en la que estáis situado, los lugares donde se encuentran los colores y otros aspectos, tienen un gran poder sobre ti y las demás personas que habitan contigo. ¿O entendéis? Entonces, para adentrarnos en este pensamiento milenario oriental y llevarlo al occidental, es necesario conocer algunos conceptos como es el Qi, que es la energía, el Yin y el Yang, ¿no? Entonces, ¿qué es el Qi? El Qi, como una definición, es algo que no es tangible, es algo que tú no puedes tocar por ningún ser vivo. Se trata de una energía vital que unifica el cuerpo, la mente y el espíritu. Y dicho como un flujo de energía, está en constante movimiento todo el tiempo, razón por la cual se manifiesta de distintas formas. El Yin, por ejemplo, y el Yang son principios, vamos a explicarlo mejor. Por un lado, el Yin está relacionado con la oscuridad, con la tierra, con la pasividad, con lo femenino, y el Yang está vinculado por el otro contrario, que es el cielo, la luz, lo activo, lo masculino. Y estos conceptos son esenciales en el Feng Shui, puesto que según este sistema filosófico, ambas fuerzas son indispensables para conservar ese equilibrio en el universo. Entonces, a raíz de esto, aquí va lo que más os importa a ustedes, que es ¿cómo decoro yo mi casa según el Feng Shui? Entonces, si te sientes y te gusta esto y sientes interés por esta práctica milenaria, te lo voy a explicar de una manera sencilla. El Feng Shui en tu hogar debe ser... ¿cómo explicaros para que os entendáis mejor? Perdón. Pero es para eliminar y evitar todo lo malo. Primero, lograr que todo marche correctamente y abunde la buena energía, ¿vale? Entonces, aquí os voy a dar algunos pequeños tips. Lo principal, que me parece a mí muy importante desde que hago esta práctica, y es la iluminación de los espacios. No se trata de iluminar una casa simplemente por hacerla así como así, sino que cada espacio debe tener un tipo de dirección e intensidad diferente. Por ejemplo, el comedor, la sala, el despacho, la cocina, como son
zonas de actividad necesaria que cuentan con una iluminación que las refuerce. Las lámparas colgantes tienen que ser las indicadas, más yang, ¿entendéis? Por eso la importancia de saber un poquito el yin y el yang de todo esto. Cuando hay espacio como los baños, los dormitorios, que son destinados para descansar, merecen una iluminación que te invite un poco más a la relajación. Entonces, por eso, según el Feng Shui, lo idóneo sería iluminarlos de una forma más dispersa, incluso una iluminación más yin, más atractiva, colocadas en puntos diferentes y bien distribuidos. Como un segundo tip, algo muy importante que también me habéis preguntado mucho, son los espejos. Los espejos son uno de los elementos más importantes del Feng Shui, pero a su vez también son los más peligrosos. ¿Por qué? Es fundamental saber usarlos para conseguir un efecto contrario al que se espera. Este accesorio se relaciona normalmente con una acción en general, y los espacios yang donde se fomenta y dinamiza las energías, entonces estos se deben evitar ponerlos en lugares donde habita el yin, en dormitorios, en lugares de relajación, y es que hacemos todo lo contrario. El único lugar yin donde podemos poner un espejo, como una regla de 3 por decir así, son los baños, pues situarlos allí sirve para disminuir los daños y la pérdida de energía positiva. Pero también hay que ver cómo ubicarlos, y esto siempre preguntar a un buen asesor. Un tercer tip es mantén todo limpio y ordenado. Deshacete de lo que sobra, de la basura, de lo que ya no necesites. Es importantísimo. Si hay algo que te obstaculiza el chi, es el polvo. Para evitar su acumulación en tu hogar, limpia con frecuencia. La limpieza también nos implica que tengamos todo ordenado, que cada cosa esté en su sitio, pues un objeto mal posicionado, una ubicación dificultará ese flujo de energía. Lo importante sucede cuando deshacerte de lo que está dañado. Por ejemplo, yo personalmente me pasaba que tenía algo que me gustaba mucho y se había astillado y lo pegaba, ¿sabes? Y lo arreglaba. No, nos debemos aprender a soltar, a dejarlo ir, porque ya no nos sirve, es una energía cortada, es una energía rota. Con respecto a la basura diaria, hay que mantenerla siempre dentro de un cubo. O, por ejemplo, los cuadros, que es otra cosa, las imágenes como de pantera, de cocodrilos, de tiburones, de animales salvajes, como los toros heridos, que yo he visto entrar en casa y ver cuadros de toreros con el toro con una lanza, sangre, tristeza, cuadros de soledad, cuadros de odio, cuadros de ira, de ego. Esto nos representa de esa misma energía que se queda retenida en ese lugar donde se ubiquen. Entonces, entendamos esto. No debes tener ningún tipo de imagen en tu comedor, en tu dormitorio, cualquier lugar de la casa, porque lo único que conseguirás es atraer estas dichas energías. Por supuesto, no atraerás un cocodrilo, pero atraerás esa energía negativa y de una fuerza que no es lo mejor. Otro tip que también me habéis preguntado, porque me he anotado, tengo todo aquí una listita de lo que queríais que hablara, es de los relojes. Los relojes de pared, los relojes que llevamos de pulsera o simplemente de los despertadores que tenemos en la mesita de luz. Entonces, si eres amante de esto y te gusta tenerlos en casa, bien sea en las paredes, como te dije, en sobremesa, debes saber que cuando un reloj va avanzando, la energía está en acción. Por eso debes estar pendiente de ellos, específicamente de las pilas o de las baterías. La razón se debe a que si estás desgastada, el reloj se va a paralizar y por ende la energía va a dejar de fluir. A ver si esto o más o menos os da una idea de por qué razones siempre
Cuando me habéis preguntado, he ido a una casa, he puesto mucho énfasis de no tener los relojes parados o simplemente no, es que me gusta cómo queda ahí, pero no tiene una batería. Pues no, que funcione. Otro tip también, que soy bastante insistente, es con la atención a las puertas. En el Feng Shui las puertas simbolizan nuestra comunicación y nuestra voz. Son como portales que permiten la entrada de oportunidades en tu vida. Así que radica mucho cuidado en ella. Hay que tener especialmente en dos aspectos. Por ejemplo, el primero es confirmar que esa puerta de tu casa se puedan abrir con un mínimo de 90 grados completo. Si no puedes abrirla por completo, bien sea por algo que la obstaculice o como ropa u otros objetos, no recibirás en tu totalidad las oportunidades que la vida te trae. O para oportunidades, que las oportunidades entonces al tener, si no abrís en completa, será parcial en esa recepción. También en su aspecto debes comprobar que cada parte de las puertas de tu hogar funcione bien. Así que comprueba que las bisagras no produzcan ningún ruido o que las puertas se puedan abrir y cerrar sin ningún esfuerzo, ya que, como os dije al principio, es importante porque en ella vas a definir la forma en que la energía la encuentra en su camino hacia ti. A ver, otro punto que me habéis preguntado, las plantas. Bueno, las plantas hay que tener en cuenta qué tipo de plantas y en el lugar donde las vais a colocar. Según el Feng Shui, las plantas te pueden potenciar esa energía positiva, pero también te las puede reducir. Entonces, ¿cómo debemos colocarlas y qué plantas deberíamos tener? Vale, aquí voy a hacer un pequeño inciso. Vamos a hacer atención en el uso de las flores, por ejemplo, en varios espacios o según los espacios. Yo, que particularmente me encantan las flores en la casa, pero tengo que recomendarles y recordarles que poner flores, por ejemplo, en el dormitorio o en una oficina o en la mesa de trabajo o de estudio no es recomendable, a menos que se trate de un arreglo floral. Aún así, hay que estar pendiente en el momento en que se empiezan a marchitarse o que el agua se pone fea, puesto que si lo tienes cerca, esto irá absorbiendo esa energía, ¿vale? Y hay que tener un poco de cuidado en esto. A pesar que las flores no son bien recibidas, como ya te dije antes, en los dormitorios, sí es muy bueno que las tengáis en las terrazas, en los patios, en los jardines, debido a que a ellos allí sí mueve la energía, gracias a esa variedad de colores. Y si las tienes dentro de casa, siempre os digo lo mismo, asesoraros dónde tenerlas. Porque si es en un lugar yin de la casa, no debéis tener casa o tenéis que saber al menos qué planta poner allí. Los colores, otra pregunta que me habéis hecho. Los colores más adecuados en los espacios yin y en los espacios yang. Vamos a empezar a hablar un poquito, perdonen, pero claro, es que quiero ir contestando todas las preguntas que me habéis hecho. En los espacios yin son sitios exclusivos de tranquilidad, para el descanso, por ejemplo, como el baño y los dormitorios, y en los espacios yang son lo contrario. Entonces, se usan para realizar actividades cotidianas, como en la cocina, en el comedor y en la sala. En este caso, en los espacios yin, otra vez, como repetí antes, en baños, en dormitorios, los colores ideales serán los rojos, los rosas, los blancos, los amarillos, inclusive hasta los naranjas. Pero en los espacios de yang tendríamos que poner un color
por ejemplo, en un salón, en un comedor, en una cocina, los colores tienen que ser beige. Por ejemplo, un negro, un verde, un gris, un marrón, un azul. A ver, que me fui un poquito y me fui a los colores, pero perdone. Voy a volver a comentarles algo de las plantas. Como os dije en un momento, no todas las plantas tienen un buen Feng Shui. Entonces, así que si decides colocar plantas, fundamentalmente, que sepáis bien cuáles son y cuáles son las que te van a traer buenas cosas. También es esencial saber que las plantas colgantes, así como cualquier otro objeto colgante, lámparas, bombillas, te van a permitir que la buena energía circule mejor en tu hogar y que exista una mayor vivacidad, vitalidad. Hay plantas, como te dije al principio, que no son para nada recomendables según el Feng Shui, como por ejemplo los bonsáis y las hortensias. Haré hincapié en esto. ¿Por qué los bonsáis? Porque están relacionados con la cultura asiática y son unas plantas que no tienen un buen Feng Shui. La razón se debe a que se tratan de plantas a las que se les ha acortado su crecimiento natural. Entonces, esto nos trae malas vibras, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque le limitamos, hay una limitación única. Hará que tus días también sean limitados. Lo mismo sucede con las hortensias, pues es una planta que se relaciona con la introspección, con la soledad, dando el origen a las que las relacionamos entre las integrantes de la familia y se ven afectadas al traer, inclusive se dice, hasta las peores energías. Entonces, ¿qué plantas podemos tener recomendables para tener y lograr un buen Feng Shui? Lo ideal sería colocar, como os dije al principio, voy a hacer, porque como las preguntas aquí han sido bastante enfáticas en ello, en las ventanas, en los balcones, lejos del suelo. Si es dentro de la casa, son lugares por excelencia, como la sala de estar, en el comedor. En cuanto en la cocina y el baño, son muy poco las plantas que traen resultados positivos, según el Feng Shui. Estas serían, por ejemplo, las que te fomentan un buen Feng Shui. En la cocina es una albahaca, un potus, un anturios, un lirio de paz. Después haré un audio explicándoles el significado de cada planta de estas en el Feng Shui. Un bambú, una orquídea. Bueno, más o menos ya aquí os he dejado unas plantas que os da buen Feng Shui. Pero nunca tengáis, por ejemplo, un cactus. Vamos a pasar a otra pregunta y esta será un poquito la última, si no se me hace muy largo el audio, y es para el dormitorio. En un dormitorio de pareja ten solo una cama, o sea, una cama y doble. En las habitaciones de pareja se suele asociar todo con la dualidad, es decir, como son dos personas, entonces lo correcto es tener 2 baños, 2 armarios y 2 camas. No, para los que me habéis preguntado eso, no. La respuesta es no. El Feng Shui recomienda tener una sola cama, puesto que las 2 camas representan simbólicamente una separación. Entonces, al dormir cada uno por su lado, lo cual podría influir negativamente en la relación. Entonces, no coloques ningún tipo de flores en los dormitorios, como os dije anteriormente. Las flores, tanto las naturales como las artificiales, dentro de un dormitorio, significan energía muerta que repercute e incitan a la indiferencia y también en la salud. Lo que sí puedes colocar son pinturas de flores llamativas, cuadros, por ejemplo. Deshaces de todo lo que se relacione con el elemento agua. O sea, todo lo que viene a ver con el elemento agua mueve los líquidos del cuerpo. Entonces, hace que esa vitalidad se te desvanezca, que te quite la energía.
Entonces, es necesario que tengas aguas en jarras, vasos, peceras, imagen de lagos, de ríos, de mares o de cosas que se relacionen. No. Uh-huh. Los cubrecamas deben ser de colores pasteles. O sea, aquí os estoy contestando las preguntas que me habéis hecho. El color negro y gris son colores que atraen la apatía y la depresión, como es el cubrecama, una de las piezas que se tiene en contacto contigo cada vez que te acuestas. Entonces, lo mejor es que elijas colores pasteles o fuertes, pero elegantes. Para decorar en tu cuarto con imágenes de terror, que me preguntan algunas. No, las imágenes o póster que transmiten terror, como las películas de artistas violentos, obstaculizan la buena circulación de la energía de la casa, además de fomentar un estrés. Bueno, creo que hasta aquí he comentado casi todas las preguntas que me habéis hecho. Ha sido un gusto, espero que os quede mucho más claro. Y bueno, como todo, que tengáis un bonito día y aquí estoy para ayudarlos con mis consejos. Un abrazo.